No recuerdo la primera vez que oí hablar de la mujer encorvada maldita, pero el eco de su presencia siempre estuvo latente en mi familia. Mi abuelo, un hombre recio y de pocas palabras, solía hablar de ella con una seriedad que hacía que la piel se me erizara. Él no era alguien que se dejara llevar por cuentos ni supersticiones, pero cuando mencionaba a la mujer encorvada, sus ojos adquirían un brillo extraño, como si la realidad misma se torciera bajo el peso de ese recuerdo. Fue una noche sin luna cuando decidí preguntarle más sobre ella. Tenía 13 años y mi curiosidad era más fuerte que mi miedo. Me contó que, en su juventud, había trabajado como peón en un rancho alejado del pueblo. Era un lugar sombrío, rodeado de colinas que parecían doblarse sobre sí mismas como si quisieran engullirlo. Los lugareños decían que nadie debía quedarse allí después de la puesta del sol, pero mi abuelo, joven y testarudo, no prestó atención a las advertencias. Según él, esas historias eran solo cuentos para mantener a los niños obedientes. Sin embargo, una noche en particular cambió todo. Había terminado su jornada tarde y decidió quedarse en la casa del capataz, una estructura vieja y deteriorada que se alzaba en medio del rancho. La casa era más un cascarón que un hogar, las ventanas carecían de vidrios, el techo filtraba agua con cada llovizna y las vigas crujían con un sonido que parecía gemir. Aquella noche, mientras intentaba dormir en un catre desvencijado, comenzó a escuchar algo. Al principio pensó que eran los coyotes, pero el sonido era más rítmico, como pasos arrastrándose por el suelo polvoriento. Se incorporó con cautela y miró hacia la ventana. La luna apenas iluminaba el terreno, pero pudo distinguir algo, una figura encorvada caminaba lentamente alrededor de la casa. No tenía rostro, al menos no uno que pudiera reconocer en la penumbra. Lo único que sobresalía era su espalda, grotescamente arqueada, como si algo invisible la obligara a doblarse en un ángulo imposible. Mi abuelo no se movió. Solo la observó, paralizado, mientras aquella cosa daba vueltas alrededor de la casa, como si estuviera midiendo algo, esperando. Cuando finalmente desapareció entre las sombras, él intentó convencerse de que había sido un sueño, una alucinación producto del cansancio. Pero al amanecer, encontró huellas en la tierra, profundas y desiguales, como si quien las hubiera dejado arrastrar a un pie torcido. Años después, cuando ya era un hombre mayor, volvió a ver a la mujer encorvada. Esta vez no fue en el rancho, sino en el patio de su propia casa. Era una noche tranquila, y él estaba sentado en el porche fumando un cigarrillo, cuando la figura apareció al otro lado de la cerca. No caminaba esta vez, solo estaba allí, inmóvil, como si lo observara. Mi abuelo aseguró que, aunque no tenía ojos visibles, podía sentir su mirada perforándolo, helándole los huesos. Esa fue la última vez que la vio, pero el recuerdo lo perseguía como una sombra, un presagio de algo que nunca terminó de entender. Yo nunca creí del todo su historia, aunque tampoco la deseché por completo. Pero algo ocurrió años después que me hizo replantear todo. Fue en la casa de mi abuela, una vieja construcción de adobe que todavía conservaba el aroma de las tortillas recién hechas y el eco de los pasos de mi abuelo. Estaba solo en casa, revisando cajas de recuerdos en el ático, cuando escuché un sonido. Era débil, casi imperceptible, pero inconfundible, pasos arrastrándose. El aire en la habitación se volvió denso, como si algo invisible me envolviera en un sudario de pesadez. Me acerqué a la ventana y miré hacia el patio trasero. Allí, bajo la tenue luz de un farol oxidado, estaba ella. La mujer encorvada. Su figura parecía aún más retorcida de lo que mi abuelo había descrito, como si su cuerpo estuviera condenado a cargar un peso insoportable. Su cabello era largo y enmarañado, cayendo en mechones grasientos sobre un rostro que parecía más una máscara de piel. Pero lo que más me perturbó fueron sus manos, largas, descarnadas, con uñas negras que se curvaban como garras. Intenté moverme, gritar, pero mi cuerpo no respondía. Solo podía mirar mientras ella levantaba lentamente una mano y señalaba hacia mí. Fue entonces cuando la escuché por primera vez. Su voz era un murmullo, un lamento apenas audible que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Decía algo en un idioma que no entendía, pero el tono era claro, no estaba allí para observar. Estaba reclamando algo.
La figura se desvaneció antes de que pudiera reaccionar. Pero esa noche no dormí. El sonido de sus pasos seguía resonando en mi cabeza, mezclado con el eco de su voz. Al día siguiente, le conté a mi abuela lo ocurrido, y su reacción fue desconcertante. En lugar de sorprenderse, simplemente asintió con una mezcla de resignación y tristeza. Es la mujer encorvada, dijo, como si fuera un hecho innegable, una presencia que siempre había estado allí, esperando. Según ella, la mujer era una especie de maldición que seguía a los hombres de la familia, un eco de algo que ocurrió generaciones atrás. Nadie sabía exactamente qué había provocado su ira, pero todos sabían que no podías escapar de ella. Mi abuela me advirtió que no debía mirarla directamente a los ojos, si es que alguna vez los veía. Eso es lo que quiere, dijo. Que la reconozcas, que le des poder. A partir de esa noche, mi vida cambió. Comencé a notar cosas que antes no estaban allí, sombras que se movían en los rincones de mi visión, susurros en la oscuridad que cesaban en cuanto intentaba escucharlos. Pero lo peor eran los sueños. Soñaba con la mujer encorvada casi todas las noches, siempre acechándome, siempre señalándome. En uno de esos sueños, logré mirarla directamente a los ojos y desperté gritando, con las sábanas empapadas de sudor. Decidí buscar respuestas. Hablé con ancianos del pueblo, revisé viejos diarios y documentos de la familia, pero todo lo que encontré fueron fragmentos, piezas de un rompecabezas que nunca terminaba de encajar. Algunos decían que la mujer había sido una curandera traicionada, condenada a vagar eternamente en busca de justicia. Otros afirmaban que era el espíritu de una madre que había perdido a su hijo y que ahora buscaba vengarse de todos los hombres que se cruzaban en su camino. Pero ninguna de esas explicaciones me dio consuelo. La última vez que la vi fue hace 3 años. Estaba manejando por una carretera desierta, regresando a casa después de visitar a mi madre. Era una noche oscura, y la lluvia caía en finas cortinas que hacían que las luces de los faros parecieran temblar. De repente, la vi en el camino. Estaba de pie, en medio de la carretera, con su cuerpo encorvado y su cabello mojado cubriendo su rostro. Frené en seco, y el coche se deslizó varios metros antes de detenerse. Cuando levanté la vista, ella ya no estaba. Esa noche, al llegar a casa, encontré algo que me hizo sentir que mi tiempo se agotaba. En la puerta principal había 3 marcas profundas, como si alguien hubiera rascado la madera con uñas afiladas. Desde entonces, he vivido con la certeza de que la mujer encorvada no se ha ido. Solo está esperando, observando desde las sombras, y sé que, cuando llegue el momento, no podré escapar de ella. Mi abuelo tenía razón. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar, cosas que desafían la lógica y se alimentan de nuestro miedo. Y aunque intento seguir adelante, cada noche, cuando el silencio se vuelve demasiado pesado, escucho esos pasos arrastrándose por el suelo, acercándose cada vez más. La maldición de las prendas. Nunca olvidaré las noches de mi infancia, cuando mi abuelo se sentaba junto a la chimenea, el rostro iluminado por el fuego crepitante, y nos contaba historias que helaban la sangre. Pero había una, en particular, que me dejó marcado para siempre, una historia que él juraba era la causa de todos los males que azotaban a nuestra familia. Una historia tan perturbadora que, aún ahora, siento el escalofrío recorrerme al recordarla. Mi abuelo decía que todo comenzó con una mujer. Era joven, de aspecto humilde, con las manos ásperas de lavar ropa ajena y un semblante que ocultaba algo oscuro bajo su mirada. En aquellos tiempos, los padres de mi abuela tenían una posición acomodada. Propietarios de tierras y ganados, vivían con relativa tranquilidad en una casona antigua, cuyo patio trasero era un laberinto de árboles frondosos y sombras inquietantes. Fue ahí donde apareció esa mujer, buscando empleo. Mi bisabuela, una mujer devota pero confiada, decidió contratarla para lavar la ropa de la familia. No era raro ver a la mujer inclinarse sobre el lavadero de piedra, las manos enrojecidas por el agua helada, tallando prendas blancas hasta dejarlas relucientes. Todo parecía normal al principio,
pero mi abuelo decía que, con el tiempo, los perros comenzaron a comportarse de manera extraña. Aullaban al atardecer, siempre mirando en dirección al lavadero, como si percibieran algo que los humanos no podían ver. Una tarde, mientras mi bisabuela revisaba la ropa limpia que la mujer dejaba secando al sol, notó que faltaban algunas prendas. Al principio pensó que era un descuido, pero el patrón se repetía, faltaban piezas pequeñas, íntimas, como si alguien las hubiera tomado deliberadamente. Sin embargo, no confrontó a la mujer, pues no tenía pruebas y no quería causar un conflicto innecesario. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas comenzaran a torcerse de manera inquietante. Mi bisabuelo, un hombre fuerte y robusto, empezó a enfermar. Primero fueron dolores de cabeza, luego fiebres altas que no cedían con remedios comunes. Los médicos de la región no encontraban explicación para su deterioro, y pronto los rumores comenzaron a extenderse entre los vecinos. Alguien había lanzado una maldición sobre la familia. Fue entonces cuando mi abuela, apenas una niña en ese entonces, presenció algo que nunca pudo olvidar. Una noche, mientras dormía, despertó sobresaltada por un extraño sonido proveniente del patio trasero. Al asomarse por la ventana, vio a la mujer de pie junto al lavadero, bajo la tenue luz de la luna. Tenía las manos extendidas y sus labios se movían rápidamente, como si estuviera murmurando algo. A sus pies, las prendas desaparecidas estaban dispuestas en un círculo, salpicadas con lo que parecía ser sangre. El miedo paralizó a mi abuela, quien permaneció escondida detrás de la cortina mientras observaba cómo la mujer recogía las prendas con cuidado y desaparecía en la oscuridad. A la mañana siguiente, decidió contarle a sus padres lo que había visto, pero la reacción de mi bisabuela fue de incredulidad. «Solo fue un sueño», le dijo, tratando de calmarla. Pero mi abuelo sabía que no era así. Los días siguientes fueron un descenso al abismo. Mi bisabuelo empeoró rápidamente, su piel se tornó pálida, y hablaba en sueños, diciendo cosas incoherentes sobre sombras y voces que lo llamaban desde el otro lado. Mi bisabuela, desesperada, acudió a un brujo local, un hombre conocido en el pueblo por sus conocimientos en magia y sanación. Cuando el brujo llegó a la casa, su expresión se oscureció de inmediato. «Aquí hay algo muy malo», dijo mientras inspeccionaba el lavadero y las inmediaciones de la casa. Sus ojos se detuvieron en el rincón donde mi abuela había visto a la mujer aquella noche, y murmuró algo en voz baja que nadie pudo entender. El brujo explicó que la mujer había utilizado las prendas íntimas de la familia para realizar un tipo de brujería conocida como amarre de maldición. Según él, el círculo que mi abuela había descrito no era casual, era un portal simbólico que ligaba el espíritu de la víctima al sufrimiento perpetuo. La única forma de romper la maldición era recuperar las prendas utilizadas y destruirlas en un ritual purificador. Esa misma noche, el brujo realizó un ritual en el patio trasero. El ambiente se volvió sofocante, como si una presencia invisible los rodeara. Mi abuela, aún siendo una niña, recordaba con claridad el olor a incienso mezclado con hierbas ardientes y cómo el brujo recitaba oraciones en un idioma extraño. Pero lo más aterrador ocurrió al final del ritual. El brujo ordenó a mi bisabuela que trajera un objeto personal de la mujer, un pañuelo que ella había dejado olvidado. Cuando lo colocó en el centro del círculo ritual, algo imposible ocurrió. El pañuelo comenzó a arder sin que nadie lo tocara, y un grito agudo, inhumano, resonó desde el lavadero. Mi abuela juraba que escuchó risas lejanas mezcladas con aquel alarido, risas que no provenían de ningún ser humano. La mujer nunca volvió a aparecer, y aunque el brujo logró salvar a mi bisabuelo, la familia nunca volvió a ser la misma. Mi abuelo decía que, desde entonces, una sombra parecía seguirlos, un eco de aquella maldición que nunca desapareció por completo. Los negocios de la familia cayeron en desgracia, los campos se secaron, y la casona quedó abandonada años después, como si un peso invisible la hubiera consumido. Al crecer, siempre tuve cuidado con mis pertenencias. Nunca dejaba mi ropa en manos de extraños, recordando las palabras de mi abuelo: nunca subestimes lo que alguien puede hacer con algo tan personal como una prenda. Pero lo que más me inquietaba era la sensación de que la historia no había terminado.
A veces, al estar solo en casa, juraba escuchar el sonido de agua cayendo, como si alguien lavara ropa en un lavadero inexistente. Hace poco, mientras revisaba viejas fotos de familia, encontré una imagen que nunca había visto antes. Era una foto en blanco y negro de la antigua casona, con el lavadero visible en el fondo. Y ahí, casi imperceptible, había una figura borrosa junto a las sombras. No podía distinguir su rostro, pero su presencia era innegable. Cerré el álbum con manos temblorosas, y desde entonces no he podido dormir en paz. Porque, en el fondo, sé que la maldición nunca se rompió por completo. Y que, de alguna manera, aún nos persigue, esperando el momento adecuado para reclamar lo que cree que le pertenece. Nunca salgas. Hay advertencias que la gente lanza al aire como si fueran cuentos de abuelas, pero algunas de ellas esconden verdades tan siniestras que, al ignorarlas, te arriesgas a perder algo más que el sueño. Esto lo aprendí de la peor manera posible. Mi primo Rodrigo fue una víctima de algo que hasta hoy me cuesta explicar. Su historia me marcó tanto que, aún ahora, cuando me encuentro solo en la oscuridad, siento un peso en el pecho y un sudor helado me recorre la espalda. Pero para que entiendas por qué jamás vuelvo a salir de mi cuarto una vez acostado, debo contarte cómo comenzó todo. Rodrigo vivía en un pueblo pequeño en el estado de Veracruz, un lugar rodeado de selva, donde las noches son tan silenciosas que puedes escuchar el crujir de los árboles al moverse con el viento. Recuerdo que solíamos pasar los veranos allí, jugando en los ríos y explorando las ruinas olvidadas que, según los viejos, estaban malditas. Mi primo siempre fue escéptico con esas cosas, el tipo de persona que se reía de las historias de brujas y nahuales. Pero esa actitud despreocupada fue la que lo llevó al borde de la muerte. Era una noche de noviembre cuando ocurrió. Según me contó mi tía después, Rodrigo había tenido un día agotador. Había trabajado ayudando a su papá en el campo y, tras cenar, se metió en la cama temprano. El frío empezaba a arreciar y en las zonas rurales no hay más calor que el de las cobijas y el aliento de uno mismo. Cerca de la medianoche, el perro de la familia, un mestizo nervioso llamado Duque, comenzó a ladrar como loco. Rodrigo lo escuchó desde su cuarto y se levantó para ver qué pasaba. Esa fue su primera equivocación. Al mirar por la ventana, vio algo extraño. La calle frente a su casa estaba vacía, pero Duque seguía ladrando hacia un punto específico, como si estuviera enfrentando a algo invisible. Mi primo, cansado y molesto, tomó una linterna y salió al patio. Mi tía dice que lo vio salir, pero no le dio importancia, pensó que estaba verificando que no hubiera algún coyote rondando. Rodrigo cruzó el portón de madera y apuntó la luz hacia donde el perro gruñía. Allí, en medio de la calle, vio algo que lo dejó inmóvil, una figura delgada y encorvada, con una postura antinatural, estaba de pie bajo el farol que parpadeaba débilmente. No era un animal, pero tampoco parecía humano. Su piel era pálida y tenía un brillo extraño bajo la luz amarilla. Lo que más lo perturbó fue la forma en que la figura parecía no tener rostro, como si su cabeza estuviera cubierta por una neblina densa que impedía distinguir detalles. A partir de este punto, los detalles se vuelven confusos. Mi primo me contó que sintió un impulso irracional de acercarse, como si algo en su cabeza le ordenara moverse hacia esa cosa. Cada paso que daba lo hacía sentirse más débil, como si la energía lo abandonara. Cuando estaba a unos metros de la figura, ésta giró hacia él. Rodrigo juraba que no tenía ojos ni boca, pero aún así sabía que lo estaba mirando. Entonces escuchó un susurro, aunque nadie abrió la boca. «Vuelve a tu cama, antes de que sea demasiado tarde». El terror lo paralizó por completo. Cuando intentó moverse, sus piernas se sintieron como si estuvieran clavadas al suelo. La figura comenzó a acercarse lentamente, y con cada paso que daba, Rodrigo sintió como el aire se hacía más pesado, más frío, casi imposible de respirar. Por un instante, pensó que iba a morir ahí mismo. Logró reaccionar de alguna forma y corrió de regreso a la casa, dejando la linterna tirada en el suelo. Entró, cerró el portón con fuerza y corrió hacia su habitación sin mirar atrás.
Mi tía lo escuchó cerrar de golpe la puerta y pensó que algo había asustado al perro, pero no lo suficiente como para levantarse a ver qué ocurría. Fue al día siguiente cuando encontraron la linterna afuera y comenzaron a sospechar que algo no estaba bien. Esa noche, Rodrigo no pudo dormir. Me llamó al día siguiente para contarme lo que había pasado. Su voz temblaba, algo raro en él. Traté de tranquilizarlo, diciendo que tal vez era un efecto de la luz o su imaginación, pero él insistía en que había algo más. Me dijo que desde ese encuentro no se sentía solo en su habitación. A menudo despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien lo observaba desde la esquina más oscura del cuarto, aunque nunca encontraba nada al encender la luz. Pasaron algunos días y las cosas empeoraron. Mi primo comenzó a aislarse, a lucir ojeroso y pálido. Mi tía pensaba que estaba enfermo, pero él no quería hablar de lo que sentía. Una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, lo despertó un ruido en el techo. Era un sonido de arrastre, como si algo pesado caminara sobre las láminas de metal. Trató de ignorarlo, pero el ruido se hizo más fuerte, como si algo estuviera raspando la superficie con garras largas. El miedo lo consumía, pero algo dentro de él lo obligó a levantarse de la cama. Como si estuviera en trance, salió de su cuarto y subió al ático. Ahí, en la penumbra, encontró algo que lo dejó sin aliento. La figura del callejón estaba allí, encorvada, esperando. Esta vez, Rodrigo dijo que pudo distinguir su rostro, un rostro que parecía humano pero estaba deformado, como si lo hubieran arrancado y colocado de forma incorrecta. Su sonrisa era grotesca, demasiado amplia, y sus ojos eran pozos oscuros que parecían devorar la luz. Lo último que recuerda es que la cosa extendió una mano hacia él y luego todo se volvió negro. A la mañana siguiente, mi tía lo encontró en el suelo del ático, inconsciente. Tenía marcas extrañas en los brazos y cuello, como si algo lo hubiera sujetado con fuerza. Cuando lo llevaron al médico, no pudieron explicar lo que le había pasado. Rodrigo no hablaba, no comía, apenas respondía a estímulos. Lo que fuera que vio esa noche, lo había destrozado por dentro. Mi primo nunca volvió a ser el mismo. Lo trasladaron a la ciudad para recibir tratamiento psicológico, pero a pesar de los esfuerzos, su estado mental siguió deteriorándose. Lo que me aterra más es que, antes de que lo internaran definitivamente, me confesó algo que hasta hoy no puedo olvidar: no se detiene. Me sigue viendo, incluso cuando cierro los ojos. Desde entonces, he escuchado otras historias similares en el pueblo, todas con el mismo patrón. Alguien sale en la noche después de haberse acostado y se encuentra con algo que no debería estar ahí. Algunos regresan, otros no. Las personas mayores tienen una advertencia para evitarlo: nunca salgas si ya estás acostado, o morirás. Ahora entiendo que no es un simple dicho. Es un aviso, un intento desesperado por protegernos de algo que no pertenece a este mundo. Aunque intento seguir mi vida normal, no puedo evitar mirar hacia las esquinas oscuras de mi habitación antes de dormir. A veces, cuando el silencio es absoluto, creo escuchar un susurro, una voz que me dice que salga, que vea lo que me espera afuera. Pero yo no soy como Rodrigo. Yo no salgo. Jamás volveré a salir. Pasajera de ceniza. Me llamo Basilio Vázquez y tengo 84 años. La historia que voy a dejar escrita sucedió cuando andaba bordeando los 30 y trabajaba como chofer de acarreo de caña entre los ingenios de Tuxtepec, Oaxaca, y los ranchos dispersos rumbo a Valle Nacional. En aquel 1969 todavía vivíamos en San Lorenzo del Palmar, una comunidad de caminos terrosos donde la luz eléctrica apenas llegaba en parpadeos y el único reloj fiable era el canto de los gallos. Mi faena era sencilla: recogía la caña que cortaban los peones, la subía a la cama de la camioneta Ford 55 de mi patrón don Jacinto y la entregaba en el trapiche antes de que cerraran la tolva. Volvía a casa a eso de las 8, cenaba memelas con mi mujer Alicia y me dormía con el arrullo de los grillos. Esa rutina se torció la noche en que algo, o alguien, decidió acompañarme en el asiento del copiloto. Era un miércoles de luna rota. Había lloviznado de tarde y el camino se había puesto resbaloso como jabón.
Entregué la carga casi a las 11, el capataz me pidió regresar de inmediato a la parcela de los hermanos Vicente porque al día siguiente llegaría un comprador grande. Con tal de asegurar el jornal doble, acepté sin chistar. Cuando di vuelta en el crucero del desengaño, vi a una mujer parada bajo un cuatecomate. Vestía blusa color crema y una falda que, aún empapada, se pegaba elegante a las caderas. Pensé que era hija de algún aparcero esperando aventón. Reduje la velocidad y ella se acercó sin titubear, abrió la portezuela, subió y se acomodó pegada a la ventana, sin verme a la cara. No dijo gracias ni soltó destino. Durante unos 20 metros conduje en silencio, olfateando un perfume dulzón, mezcla de flor de muerto y humo recién apagado, que pronto inundó la cabina. Abrí la boca para preguntarle a dónde iba, pero las palabras no salieron. La garganta se me secó, como si hubiera respirado ceniza. Sentí un sudor frío a pesar del aire húmedo. Quise encender la radio de bulbos para romper el mutismo, pero la estática escupió un graznido y murió. El motor jadeaba, cada que pisaba el acelerador oía el latido de la bomba como si fuera mi propio corazón. Sin darme cuenta pasé el desvío a San Lorenzo. La mujer permanecía rígida, mirando el parabrisas. Cuando crucé el puente de madera que antecedía al antiguo panteón, sentí su mano sobre mi rodilla, piel helada, dedos finos, la presión exacta para obligarme a frenar. Los faros iluminaron un claro de zacate encharcado. Allí, con un chirrido, la camioneta se detuvo sola, aunque yo no pisé el pedal. Quise voltear, pero el cuello no obedeció. Recién entonces noté que la ventanilla del copiloto estaba empañada por dentro, dibujando una silueta parecida a un caracol de humo. La mano helada se retiró. Un portazo retumbó, al mismo tiempo, un olor a caña quemada llenó la cabina. Alcancé a ver, por el espejo, la falda blanca alejándose hacia el panteón. Cada paso levantaba polvillo, como lumbre gris bajo la llovizna. Después, nada. Recobré el control, hice la señal de la cruz sobre el volante y conduje a casa con la piel erizada. Llegué casi a la 1. Alicia me recriminó la hora, pero al notar mi palidez me sentó junto al fogón y me dio un té de hierbabuena. No le conté nada, temí que lo tomara por excusa de borracho. A la noche siguiente repetí el viaje. Iba prevenido, guardé un crucifijo de ocote bendecido en la guantera y colgué un escapulario del espejo retrovisor. El cielo estaba limpio, la luna, entera como rebanada de quesillo. Antes de tomar el crucero apagué el cigarro y me persigné. No había nadie a la orilla, hasta que los faros, de golpe, pintaron la figura de aquella mujer, en el mismo lugar. El pulso me brincó. Apretando los dientes pasé de largo sin aminorar. Creí que me libraría, pero un sonido seco vibró detrás de la cabina, algo había brincado a la caja. El eje trasero se quejó con un chirrido metálico. El perfume de flor quemada se coló por la rejilla del tablero. Segundos después la portezuela se abrió desde afuera con suave crujido y ella se sentó a mi lado como si nunca se hubiera marchado. No miré su rostro, pero en el rabillo del ojo capté que su pelo, negro, opaco, caía en mechones tiesos y que de sus muñecas goteaba un líquido oscuro que chispeaba contra el asiento. La camioneta avanzaba sola, sin sentir la pendiente. Quise orar en voz alta, los labios se me pegaron. El aire se espesó hasta oler a azúcar requemada. La mano de la mujer volvió a aferrarse a mi rodilla, solo que esta vez las uñas se hundieron a través del mezclilla y arañaron piel. Un calor repentino me recorrió las venas, como si la sangre se espesara. En la curva frente a la hacienda vieja, el motor se detuvo sin previo aviso, silencio abrupto, solo el zumbido de grillos. La mujer abrió la puerta y descendió, arrastrando algo, cayó al suelo un fardo de hojas de caña trenzadas que se deshizo al tocar el polvillo. Ella se internó entre los mangles, la luna dibujó su silueta desmembrándose en jirones de humo. A lo lejos, en el río, ululó un tecolote. El motor volvió a la vida sin que yo girara la llave. Pisé a fondo y regresé con el corazón en la boca. Cuando Alicia vio las manchas de sangre en el pantalón, me obligó a contarle. La herida era superficial, pero al limpiar notó que la piel alrededor se había puesto morada, como quemadura leve. «Te están trabajando», murmuró, y mandó a mi suegra a buscar al padre Esteban. El cura llegó al amanecer con su sotana remendada.
Al escuchar mi relato frunció el ceño, aseguró que podía ser obra de una aparecida, alma de difunta enamorada en vida, o, más grave, una bruja que usaba mi cuerpo como vehículo para visitar cementerios y alimentarse de sombra humana. Recomendó rociar agua bendita mezclada con sal en la carrocería, ungir el volante con aceite sagrado y, sobre todo, no mostrar temor ni curiosidad si volvía a manifestarse. Ese mismo día Alicia y mi suegra, rosario en mano, lavaron la camioneta con la mezcla. El agua chisporroteaba al tocar la lámina, como aceite sobre comal. El padre rezó letanías mientras yo sostenía una vela. Cuando terminaron, un olor a grasa rancia se elevó del cofre y desapareció en el aire. Pensé que con eso bastaría, pero el sábado recibí orden de llevar un embarque nocturno al ingenio grande de Cuicatlán. Pago doble, urgió don Jacinto. Accedí, aunque llevaba el estómago hecho nudo. Partí al oscurecer. Nada raro ocurrió hasta el desvío, el camino lucía limpio, las luciérnagas titilaban entre los troncos. Aflojé los hombros. Entonces, justo donde se ergue el Cuatecomate, la llanta delantera explotó con un estruendo seco. La camioneta derrapó y se frenó de costado, dejando un surco en el lodo. Antes de que pudiera maldecir, un golpe cayó en el techo, tac-tac, como si alguien caminara sobre la lámina. Las luces del tablero se apagaron, el aire se llenó del perfume dulzón, esta vez mezclado con hedor a carne putrefacta. El techo crujió bajo un peso enorme. Otra patada hundió la lámina. Sujeté el escapulario colgado en el espejo y murmuré un Padre Nuestro. El silencio se volvió absoluto, ni un grillo, ni el viento. De pronto, dedos helados asomaron por la rendija de la ventanilla rota en la puerta del copiloto, uñas largas, negras, cada una con brillos de brasas diminutas. Rasparon el vidrio con lentitud. Mi voz se quebró en un basta. Sentí el sudor arderme en la frente, sin pensarlo, eché mano a la guantera y lancé el crucifijo de ocote contra aquellas garras. Hubo un chasquido, como leña verde tronándose. El techo se alivianó. Un alarido, mitad viento, mitad rugido, se perdió hacia el potrero. Rompiendo el entumecimiento, bajé de la cabina. La llanta estaba reventada en tiras, pero la rueda de refacción se hallaba intacta. A la luz de la linterna vi sobre la chapa huellas de ceniza dibujadas como manos de niño. Saqué el gato, cambié la rueda en un suspiro y conduje de regreso sin mirar los espejos. Esa misma madrugada, cuando por fin estacioné en casa, Alicia me esperaba con un balde de agua bendita y ruda molida. Lavamos de nuevo la camioneta. Al tocar la superficie, la ceniza dibujada se deshizo en humo, dejando la pintura limpia. Desde ese día jamás volví a verla ni olí su perfume. Don Jacinto vendió la Ford meses después. El nuevo dueño, un comerciante de Piñuela, la volcó sin motivo aparente en un tramo recto, murió calcinado dentro. Dicen que el metal olía a azúcar quemada. 54 años han pasado y todavía me despierta, a veces, un aroma lejano de cempasúchil seco y brasas. Nunca supe si aquella mujer fue bruja, ánima o maleficio pagado. Pero aprendí que cuando la sombra se te sienta al lado y no habla, lo peor que puedes hacer es prestarle el oído, basta un segundo para que se lleve tu voluntad como se lleva un atillo de caña. Ahora, cuando alguno de mis nietos presume de valentía y quiere manejar de noche por los cañaverales, le entrego el viejo escapulario. Si el muchacho se ríe, le cuento esta historia tal como la leyeron, sin adornos, porque el miedo ya trae los suyos. Y cierro con la única enseñanza que me dejó aquella pasajera de ceniza: nunca subas al vehículo de tu vida a quien no te mira de frente ni pronuncia su nombre. La mujer del tendedero. Mi abuelo siempre fue un hombre reservado. Su rostro, marcado por el tiempo, parecía guardar secretos que prefería no desenterrar. Pero hubo una noche en particular en que, después de un par de tragos y con la luna llena bañando la terraza, decidió hablarme de la peor experiencia de su vida. Lo contó con la mirada perdida, como si cada palabra lo transportara de vuelta a ese lugar maldito. Aunque intenté racionalizar lo que escuché, no pude evitar sentir que la oscuridad misma parecía agazaparse a nuestro alrededor mientras hablaba. Esa noche, al igual que él, no logré dormir.
Mi abuelo tenía 14 años cuando ocurrió. Vivía en un pequeño pueblo rural, rodeado de montañas y caminos de tierra que se perdían en la espesura del bosque. Era un lugar tranquilo, pero con historias oscuras que se contaban en susurros. La más aterradora de todas era la de la mujer del tendedero. Se decía que, en los límites del pueblo, donde la civilización daba paso al monte, una figura macabra acechaba entre las sombras. Nadie sabía de dónde había venido ni quién era en vida, pero todos coincidían en su propósito: se llevaba a los niños. Algunos decían que los devoraba, otros que los utilizaba en rituales oscuros, pero lo único cierto era que, una vez que un niño desaparecía, jamás lo volvían a ver. El abuelo, joven e imprudente, no creía en esas historias. Pensaba que eran cuentos para mantener a los niños en casa y evitar que se aventuraran en el bosque. Pero esa noche, todo cambió. Era finales de otoño y el aire estaba cargado con el aroma a tierra húmeda. Había salido a buscar leña para el fogón de su casa, a pesar de que el sol ya había comenzado a ocultarse detrás de las montañas. Sabía que su madre lo regañaría por estar fuera tan tarde, pero el frío no daba tregua y necesitaban más madera para pasar la noche. Cargaba un saco viejo y una pequeña linterna que parpadeaba con cada paso. Mientras avanzaba por el sendero que llevaba al bosque, una sensación de inquietud comenzó a crecer en su pecho. El silencio era antinatural, opresivo. No había grillos ni el ulular de los búhos, solo el crujir de las hojas bajo sus pies. Al llegar al borde del bosque, divisó algo extraño entre los árboles: un tendedero. Era una cuerda desgastada que colgaba entre dos troncos, con pedazos de ropa mugrienta que se mecían suavemente, a pesar de que no había viento. La visión lo paralizó por un momento. ¿Quién colgaría ropa allí, en medio de la nada? Tragó saliva y trató de ignorarlo, concentrándose en su tarea. Pero cada vez que bajaba la mirada para recoger un trozo de madera, sentía que algo lo observaba. Esa sensación punzante, como una aguja en la nuca, lo obligó a levantar la vista de nuevo hacia el tendedero. Esta vez, algo había cambiado. Entre las prendas sucias y descoloridas había una figura. Estaba de pie, inmóvil, con los brazos colgando como si fueran ramas secas. Era una mujer alta, con el cuerpo cubierto por un vestido raído que alguna vez pudo haber sido blanco. Su piel era grisácea, tensa y cuarteada, como si estuviera hecha de cuero viejo. Pero lo que más lo perturbó fue su rostro. Tenía ojos hundidos que parecían dos pozos negros, y su boca, llena de dientes amarillentos, se extendía en una sonrisa grotesca. Su cabello era un amasijo de hebras sucias que caían en mechones sobre su rostro. Y el olor, incluso a la distancia, podía percibirlo: un hedor insoportable a carne podrida, como si estuviera hecha de muerte misma. Mi abuelo no podía moverse. Estaba atrapado en su mirada, en ese abismo que parecían ser sus ojos. No recordaba haber sentido un miedo tan visceral en toda su vida. La mujer levantó un brazo, delgado y huesudo, y señaló algo detrás de él. Giró la cabeza lentamente, con el corazón a punto de estallar. Al principio no vio nada, solo el sendero oscuro por el que había venido. Pero entonces lo escuchó, un susurro, bajo y gutural, como si el bosque mismo le hablara. Se dio la vuelta de golpe, pero la mujer ya no estaba junto al tendedero. Su figura ahora se encontraba mucho más cerca, avanzando hacia él con movimientos torpes pero rápidos, como si sus articulaciones estuvieran rotas. Soltó el saco de madera y corrió. Sentía como el aire helado quemaba sus pulmones, pero no se atrevía a mirar atrás. Los susurros lo seguían, transformándose en risas roncas que resonaban entre los árboles. Era como si el bosque estuviera vivo, burlándose de su desesperación. Cuando finalmente alcanzó el borde del bosque, tropezó y cayó de rodillas. Giró la cabeza por instinto y, en ese momento, la vio una última vez. Estaba de pie al borde de las sombras, mirando con esos ojos vacíos y la sonrisa deformada. Parecía disfrutar de su miedo, como un depredador que juega con su presa. El abuelo no recordaba cómo llegó a casa esa noche. Solo sabía que había corrido hasta que sus piernas no pudieron más. Su madre lo encontró en la puerta, pálido y temblando, incapaz de hablar.
Pasaron días antes de que pudiera contar lo que había visto, pero cuando lo hizo, sus palabras fueron recibidas con incredulidad. Sin embargo, no fue el único que vio a la mujer del tendedero. Con el tiempo, más niños comenzaron a hablar de ella, describiéndola con detalles aterradoramente similares. Algunos incluso aseguraban haberla visto cargando pequeños bultos en su espalda, como si fueran cuerpos envueltos en tela. Las desapariciones continuaron. A veces, en las noches más oscuras, los habitantes del pueblo decían escuchar risas y susurros provenientes del bosque. Nadie se atrevía a salir después del atardecer y las pocas veces que alguien lo hacía, lo encontraban al día siguiente, perdido o, en el peor de los casos, nunca lo volvían a encontrar. Mi abuelo nunca volvió a acercarse al bosque. Cada vez que recordaba esa noche, podía sentir el olor a putrefacción y ver esos ojos negros mirándolo desde la oscuridad. Decía que, aunque nunca más la vio, siempre sentía que estaba cerca, observándolo, esperando. Al terminar de contarme su historia, me miró con seriedad. No salgas de noche, hijo. Y si alguna vez ves un tendedero donde no debería haber uno, corre. Porque ella todavía está ahí, buscando. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí un extraño escalofrío. Me levanté y miré por la ventana, esperando convencerme de que solo eran supersticiones. Pero el corazón me dio un vuelco cuando, en la distancia, entre las sombras de los árboles, vi algo que no debería estar ahí, un tendedero que se balanceaba suavemente, como si una mano invisible lo moviera. Y entonces, percibí el olor. El sombrero. De niño, siempre esperé con ansias las historias que mi abuelo contaba. Aunque muchas eran relatos de su juventud, había una en particular que me helaba los huesos cada vez que la escuchaba. Con los años, dejé de pedírsela, no porque no me interesara, sino porque algo en sus ojos al narrarla me hacía sentir que estaba recordando algo demasiado real, demasiado aterrador para ser solo un cuento. Hoy, cada detalle sigue fresco en mi mente, como si yo mismo lo hubiera vivido. Mi abuelo tenía apenas 16 años cuando ocurrió. Era una tarde calurosa en el pueblo. Las calles de tierra se agrietaban bajo el peso del sol y el viento seco cargaba el olor de los huertos cercanos. Según me contó, regresaba de un mandado cuando algo en la plaza central llamó su atención. Allí, entre las piedras gastadas, había un sombrero negro. Era elegante, de ala ancha y perfectamente intacto, como si alguien lo hubiera dejado allí minutos antes. A pesar de su sencillez, había algo en el que destacaba, como si no perteneciera a ese lugar. Mi abuelo no lo pensó dos veces. Lo tomó, sacudió el polvo con las manos y se lo puso. Le quedaba un poco grande, pero sintió que le daba cierto aire de distinción, como si al usarlo fuera alguien más importante. Durante el resto del día, paseó por el pueblo con su nuevo hallazgo, incluso recibiendo algunas miradas curiosas. Esa noche, después de cenar, lo dejó sobre una silla en su habitación y se acostó a dormir. Fue entonces cuando todo comenzó. La primera señal de que algo no estaba bien llegó cerca de la medianoche. Mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó pasos en el techo. En un principio pensó que se trataba de un gato o un perro callejero, pero el sonido era pesado, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. Se quedó inmóvil, escuchando con atención. Los pasos no solo eran lentos y deliberados, sino que parecían detenerse justo sobre su cama, como si algo estuviera escuchándolo respirar. Se armó de valor y salió al patio con una lámpara de aceite. Nada. Ni un alma, ni un animal. Solo la brisa nocturna que hacía crujir las ramas de los árboles cercanos. Decidió no darle más importancia y regresó a su cama. Sin embargo, a partir de esa noche, los pasos se convirtieron en una constante. Cada vez que se apagaban las luces, cada vez que el pueblo entero caía en el silencio, esos pasos regresaban. Una semana después, los sucesos se intensificaron. Además de los pasos, comenzó a escuchar susurros. Al principio eran apenas perceptibles, un murmullo que parecía venir de algún rincón oscuro de la habitación. Pero pronto se hicieron más claros.
Eran voces, múltiples voces, como si un grupo de personas estuviera hablando en un idioma que no reconocía. A veces reían, a veces lloraban y otras simplemente repetían palabras ininteligibles. Una noche, el miedo lo consumió por completo. Se despertó de golpe, sintiendo una presión en el pecho. Incapaz de moverse, vio, de reojo, una sombra en la esquina de su habitación. Era alta, más alta que cualquier hombre que hubiera conocido, y aunque no tenía rostro, sus ojos, o al menos lo que él creyó que eran ojos, lo observaban fijamente. Se quedó allí, inmóvil, hasta que la figura desapareció con el primer rayo de sol. A la mañana siguiente, decidió deshacerse del sombrero. Lo llevó hasta un río cercano y lo lanzó al agua, viendo cómo se alejaba arrastrado por la corriente. Pensó que con eso todo terminaría, pero estaba equivocado. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, algo lo despertó. Esta vez no fueron pasos ni susurros, sino un golpe seco contra su ventana. Cuando se asomó, lo vio. Allí, de pie bajo la tenue luz de la luna, estaba el hombre sin rostro. Era alto, muy delgado, y vestía un traje negro que parecía absorber la luz. En su mano sostenía el sombrero que mi abuelo había lanzado al río. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que lo señalaba con un dedo huesudo y largo, como si quisiera decirle algo que no podía expresar con palabras. Mi abuelo cerró las cortinas de un tirón y pasó el resto de la noche rezando. Al día siguiente, pidió ayuda a un anciano del pueblo conocido por sus conocimientos sobre lo sobrenatural. Este hombre, al escuchar la historia, palideció. Le explicó que el sombrero no era un objeto común. Pertenecía a alguien o algo que lo estaba buscando. No debiste tocarlo, le dijo con voz grave. Ahora te está siguiendo. Desesperado, mi abuelo preguntó qué podía hacer para deshacerse de aquello. El anciano le sugirió un ritual. Debía dejar una ofrenda en el lugar donde encontró el sombrero, algo que fuera valioso para él. Mi abuelo, sin pensarlo mucho, dejó un rosario que había pertenecido a su madre. Lo colocó en la plaza al caer la noche, justo donde había encontrado el sombrero, y regresó a casa con la esperanza de que todo terminara. Durante un tiempo, las cosas parecieron volver a la normalidad. Los pasos cesaron, los susurros desaparecieron y el hombre sin rostro no volvió a aparecer. Sin embargo, mi abuelo siempre sintió que algo lo observaba, incluso en los días más tranquilos. Aunque nunca volvió a ver al hombre, a menudo soñaba con él. En esos sueños, el hombre sin rostro estaba de pie, inmóvil, señalándolo con ese dedo largo y huesudo. Años después, cuando mi abuelo me contó esta historia, su voz temblaba. No era el temblor de la vejez, sino el de alguien que ha visto algo que no puede explicar. Me confesó que, hasta el último día de su vida, nunca pudo deshacerse por completo de la sensación de ser observado. Y yo, cada vez que paso por la plaza del pueblo, no puedo evitar mirar al suelo, preguntándome si algún día encontraré algo que nunca debí tocar. La condena del llavero. Era el año 1987. Yo tenía apenas 10 años cuando mi abuelo comenzó a contarme la historia que, hasta el último día de su vida, lo atormentó. No era un hombre dado a fantasías ni supersticiones. Siempre fue práctico, de esos que no le temen ni al diablo ni a la muerte. Pero cuando hablaba de lo que vivió en aquella escuela primaria, su mirada se nublaba y su voz bajaba, como si temiera que ella estuviera escuchando. Mi abuelo trabajaba como velador en una vieja escuela ubicada en el corazón de la Ciudad de México. Era una construcción antigua, con largos corredores de techos altos y ventanales que crujían con el viento. Aunque había luces en los pasillos, la mayoría de las noches parecía que la oscuridad las devoraba, dejando sombras que se extendían como dedos alargados. Todo allí tenía un aire de abandono, a pesar de estar en funcionamiento. Una madrugada, pasada la medianoche, mi abuelo escuchó risas de niños en el patio central. Primero pensó que eran las carcajadas de algún borracho resonando en las calles cercanas, pero pronto se dio cuenta de que venían de adentro. Encendió su linterna, tomó el llavero con las llaves del edificio y salió de su caseta.
Caminó con paso firme hacia el patio, las botas golpeando el suelo de concreto y rompiendo el silencio nocturno. Lo que encontró lo desconcertó, el patio estaba vacío. Ni un alma a la vista. Solo el eco de su respiración y el viento que movía las hojas secas. Entonces lo vio. Justo en el centro del patio, bajo el débil resplandor de un farol, había un pequeño objeto. Al acercarse, notó que era un llavero en forma de muñeca. Era una figura simple, hecha de tela, con ojos cosidos y una sonrisa torcida. Algo en ella lo incomodó, pero lo guardó en el bolsillo pensando que algún niño lo había olvidado. Después de todo, era una escuela. Esa noche, mientras revisaba los pasillos, algo extraño sucedió. A cada paso que daba, sentía otro detrás de él, como si alguien lo siguiera. Giraba rápidamente, iluminando con la linterna, pero no había nadie. La sensación era tan intensa que lo llevó a terminar su ronda más rápido de lo habitual. Cuando volvió a la caseta, encontró el llavero sobre su escritorio, aunque estaba seguro de haberlo dejado en su bolsillo. No le dio importancia y lo tiró al bote de basura antes de cerrar la puerta con llave. Al día siguiente, la jornada comenzó de manera similar. Recorrió los pasillos vacíos, revisó las aulas y se aseguró de que todo estuviera en orden. Pero nuevamente, al llegar la madrugada, las risas regresaron. Esta vez eran más claras, como si los niños estuvieran jugando justo detrás de él. El sonido lo guió nuevamente al patio, pero no encontró nada, salvo un frío que parecía colarse hasta los huesos. Al volver a su caseta, casi se le detuvo el corazón, el llavero estaba ahí otra vez, en el mismo lugar del escritorio. Sabía que lo había tirado. Esa vez decidió deshacerse de él de una forma más definitiva. Al día siguiente, durante su hora libre, caminó hasta un río cercano y lanzó la muñeca al agua, viendo cómo la corriente la arrastraba hasta que desapareció de su vista. Esa noche, mientras recorría los pasillos, los pasos volvieron. Eran más insistentes, más pesados. Cuando se detenía, los pasos también lo hacían. Pero lo peor fue cuando llegó de nuevo a la caseta, el llavero estaba allí. Mojado, con rastros de algas en los hilos. Mi abuelo nunca fue un hombre fácil de intimidar, pero admitió que en ese momento sintió un escalofrío que no podía explicar. La situación comenzó a deteriorarse. Las risas de los niños ya no solo se escuchaban en el patio, ahora resonaban en los pasillos y en las aulas. Mi abuelo incluso llegó a ver sombras pequeñas corriendo de un lado a otro. Al principio pensó que su mente le estaba jugando malas pasadas, pero cada noche era peor. Una vez, mientras revisaba un aula, escuchó que alguien susurraba su nombre. La voz era infantil, dulce, pero había algo en ella que lo hizo salir de la habitación sin mirar atrás. La muñeca seguía apareciendo, sin importar cuántas veces intentara deshacerse de ella. La quemó, la cortó en pedazos y la enterró. Pero siempre volvía, intacta, con esa sonrisa torcida que parecía burlarse de él. Empezó a soñar con ella. En sus sueños, estaba sentado en su caseta y el llavero se movía por sí solo, arrastrándose lentamente hacia él. Cuando intentaba huir, las risas lo seguían, cada vez más fuertes, hasta que despertaba empapado en sudor. La tensión comenzó a afectarlo. Mis abuelos discutían constantemente porque él estaba irritable y no podía dormir durante el día. Incluso en casa, aseguraba que veía sombras en los rincones y que escuchaba risas cuando estaba solo. Mi abuela intentó convencerlo de que dejara el trabajo, pero él era terco. Necesitaba el dinero, y además, no quería admitir que algo tan absurdo como un llavero lo estaba asustando. Sin embargo, la gota que colmó el vaso llegó una madrugada. Mi abuelo estaba sentado en su caseta, revisando unos papeles, cuando sintió que algo lo observaba. Levantó la vista y la vio. La muñeca no estaba en el escritorio como siempre, sino sentada en la silla frente a él. Era imposible. Había cerrado la puerta con llave y nadie podía haber entrado. Pero ahí estaba, con su sonrisa torcida y los ojos de hilo fijos en él. Entonces sucedió algo que lo marcó para siempre. La cabeza de la muñeca giró lentamente hacia un lado y escuchó una risa infantil, pero esta vez no venía de los pasillos ni del patio.
venía de la misma caseta. Mi abuelo salió corriendo, dejando atrás todo. Esa misma noche renunció al trabajo, incapaz de regresar. A partir de entonces, su vida nunca fue la misma. Aunque dejó la escuela, aseguró que la muñeca lo seguía. En casa, los pasos continuaban y las risas aparecían en las noches más silenciosas. Una vez, mi madre encontró el llavero bajo la cama de mis abuelos, aunque mi abuelo juraba haberlo enterrado en un terreno baldío. Con el tiempo, se volvió más reservado, como si temiera que hablar del asunto le diera más poder a ella. Hasta el día de su muerte, mi abuelo insistió en que la muñeca estaba con él. Nunca nos dejó tirar el viejo baúl donde guardaba sus cosas de aquel trabajo. Temía que, al abrirlo, ella volviera. Nadie le creyó del todo, hasta que, después de su funeral, mi abuela decidió vaciar el baúl. Allí, entre papeles viejos y un uniforme desgastado, estaba el llavero. Perfectamente intacto. La canción bajo el tejabán. Me llamo Elías Mendívil y nací en 1929, cuando el rancho El Potrero aún estaba rodeado de mezquites y veredas de terracería que se encendían al amanecer con polvo rojizo. A los 13 años mi padre me dejó al cuidado de los animales mientras él transportaba maíz hasta la estación del tren en Nombre de Dios, Durango. El potrero quedaba aislado, 3 jacales dispersos, un corral para el hato lechero y, a un costado, el chiquero donde criábamos cerdos para las matanzas de noviembre. Allí, una marrana enorme, la negra, recién había parido 9 lechoncillos rosados que chillaban como críos hambrientos. Cierta tarde de junio de 1946 una nube de tormenta descabezó el horizonte. El viento silbaba entre los bejucos y la luz se tornó aceitosa, con destellos verdes. Terminada la ordeña me dispuse a encerrar a la negra y a sus crías antes de que cayera la tromba. El chiquero era un rectángulo de tablas viejas techado con lámina, apenas iluminado por las brasas del ocaso que entraban por una ranura del portón. Recuerdo con claridad el olor dulce de estiércol tibio mezclado con humedad, el zumbido lejano de los tordos y, sobre todo, el silencio inusual de los cerditos. Abrí la tranca. Ni un gruñido. Avancé un par de pasos tanteando con el farol de queroseno. Me detuve al oír un murmullo imposible, un tarareo suave, como canción de cuna susurrada por labios humanos, repitiendo una melodía triste sin letra. El hilo de voz provenía del fondo, donde las crías solían amontonarse sobre la paja. El farol tembló en mi mano, la flama reveló algo que me partió el aliento. La negra estaba recostada de costado, vientre latiendo. Pero su trompa no se abría, la canción nacía de ella de todos modos, un vibrato sin bocanada, como si su garganta fuese flauta hueca. Con cada compás, los lechoncillos se mecían adormilados contra su pecho. El movimiento hipnótico me fijó al suelo. Intenté llamarla, sin voz. El tarareo continuó, cada vez más agudo, hasta que la nota final pareció un silbido de metal clavándose en los tímpanos. Entonces se hizo un silencio suburbano, tan denso que el crujir de la lámina se oyó como trueno. Retrocedí un paso. La negra alzó la cabeza. Sus ojos, normalmente opacos y pequeños, brillaban con un fulgor ambarino antinatural que no provenía del farol. No gruñó ni resopló, solo me miró, fija, como midiendo el estorbo entre ella y la salida. Uno a uno, los lechones despertaron y giraron la trompita hacia mí con la misma mirada brillante, idéntica, silenciosa. Mi instinto fue cerrar el portón, pero en cuanto giré sobre mis talones la puerta se azotó sola con un estruendo que apagó el farol. Quedé sumido en la oscuridad perfumada de ese ozono, escuchando de nuevo la cancioncilla ahora tras mis espaldas, más cerca, junto a la nuca. No distinguí letra, solo sílabas quechuas que se pegaban a la piel como babas. Busqué el cerillo en el bolsillo, la cerilla se quebró sin encender. Entonces sentí el aliento de la negra sobre mis botas, caliente y viscoso. Quise avanzar a tientas, pero el piso se volvió lodoso, algo me rodeaba los tobillos, un roce viscoso de hocicos diminutos. Cuando la primera pezuña presionó mis empeines, el pánico prendió, salté hacia el ventanuco y choqué contra las tablas. Afuera rugía el viento. Alcé el brazo y logré tumbar una tabla con la cacha del farol,
por la grieta se coló una bocanada de claridad amarillenta. Aquella luz no provenía del crepúsculo, sino de un relámpago que nunca tronó, suspendido como una fotografía. Su resplandor mostró lo indecible. La negra estaba erguida, apoyada en las patas traseras, torso inflado más allá de lo posible, sus pezones colgaban como cuerdas húmedas y, sobre ellos, los lechones se prendían con dentelladas humanas, dientes finos, alineados y labios finos que no pertenecían a bestias. Cada uno tenía en el rostro una mueca de infante viejo, ojos hundidos que destellaban. El canto se detuvo de golpe. Sentí, sin ver, que todos giraban hacia mí. Hubo un crujido, madera astillada, la marrana dio un paso y su pezuña dejó una huella que humeó sobre la tierra como si la semilla de una hoguera naciera allí mismo. El calor me asaltó la cara. Tomé impulso y metí el hombro contra la puerta, se dio al tercer golpe. Salí de bruces bajo la lluvia que recién empezaba a caer con fuerza. Corrí sin mirar atrás hasta la cocina, donde mi abuela Natalia guisaba quelites. Cuando quise explicarle, la lengua se negó. Solo pude señalar la ventana. Ella entendió mi espanto y llamó a los perros, 3 mestizos valientes que custodiaban la parcela. Les abrió la puerta. Los 3 se envalentonaron, ladraron y corrieron hacia el chiquero. Fueron silenciados entre las sombras antes de llegar, se oyó un chillido breve y después nada. El aire olía a cerda carbonizada. Mi abuela me tomó de la nuca y me arrastró al dormitorio. Allí sacó del baúl una cruz de palma seca, amarilla por los años, atada con listones morados. La sostuvo frente a la puerta mientras recitaba un rezo que no era en español. Yo, sentado en el suelo, hiperventilaba. Afuera, la tormenta se desencadenaba, pero sobre la lluvia persistía aquella nana, amortiguada, viajando con el viento entre las tejas. No dormí. A la primera luz, mi padre llegó en la carreta. Le contamos. Guardó silencio, tomó la escopeta y cruzó el patio hasta el chiquero. Volvió 15 minutos después sin haber disparado. La marrana y las crías estaban intactas, dijo, como si nada hubiese sucedido. Solo encontró un cerdo negro, un macho enorme, muerto a un costado, achicharrado por un rayo, y 3 perros sin heridas visibles, rígidos, ojos abiertos hacia el cielo. Pasó el día entero cortando troncos y tapeando la puerta del chiquero con vigas. Sacó la negra y a los lechones, los subió a la carreta y los llevó al matadero de mezquital. Al volver, enterró las cenizas del macho y a los perros bajo un mezquite, sobre la tierra clavó la cruz que mi abuela había usado la noche anterior. No volvió a criar cerdos. Durante meses la canción siguió apareciendo, siempre a la hora del viento del norte. Sonaba lejos, como si ascendiera del fondo de un pozo y se enredara en la copa de los árboles. Las gallinas dejaban de poner, el caballo se hería contra las cercas. Al año siguiente vendimos el rancho y bajamos al pueblo. Hoy, a mis 94 años, la melodía no me abandona. Llega en los sueños, tarareo hueco, mecido, idéntico al de aquella tarde. No ha cambiado ni una nota. Cuando la escucho, despierto y miro al techo de mi cuarto en la ciudad. Me parece distinguir unos ojos de ámbar observándome desde la esquina, justo antes de que el amanecer los borre. Los médicos llaman a esto demencia senil. Sin embargo, cada vez que la nana vuelve noto un detalle nuevo, el olor a establo, el roce de pezuñas, el vapor caliente. Y entonces entiendo que la canción no es un recuerdo, sino una advertencia que no ha concluido. La cruz de palma que mi abuela bendijo descansa hoy sobre mi buró. Cada noche la coloco sobre el pecho y espero. Porque sé que, tarde o temprano, la niña sin boca volverá a reclamar su arrullo. Y cuando eso ocurra, la puerta no tendrá tranca capaz de contenerla, risa viaja más rápido que las sirenas. Redoble contra el muro. Me llamo Rogelio Tobar, nací en 1937 y hasta hoy sigo viviendo en La Yerbabuena, un paraje de cerros bajos y tecorrales resecos que se extiende entre Salvatierra y Tarimoro, en Guanajuato. El rancho ha cambiado mucho, ahora los postes de luz estiran sombras hasta el último maizal y los lavaderos tienen llave, pero en 1965 la noche se movía a tientas,
Y lo poco que uno conocía de los caminos era por la memoria de los cascos y el ladrido de los perros. Por aquellos años la casa de mi esposa Julia y mía era apenas un cuarto largo de adobe techado con tejas viejas. La letrina quedaba afuera, unos 15 pasos detrás del corral. Era un cubo de tabicón sin techo ni puerta, apenas cubierto por un sarán para evitar mirones. Dentro, un pozo seco y una tabla astillada servían de asiento. De día no parecía gran cosa, pero al oscurecer la sombra del cerro lo rodeaba como un rebozo surcido de miedo. La historia ocurrió la noche del 16 de agosto, cuando la fiesta de San Roque acababa de cerrar con un castillo de luces. Regresé a casa después de ayudar en la quema de pólvora y me metí a la cama pensando que al fin podría dormir. No bien me acomodaba cuando el estómago reclamó el jarro de atole agrio y las 2 enchiladas de la feria. Resoplé, busqué el sombrero y salí al patio. La luna estaba en menguante y las nubes lo bastante densas para tragarse su brillo. Aún así, el camino a la letrina me era tan conocido que podía recorrerlo con los ojos cerrados. Entré, cerré el sarán por costumbre y me senté. El poniente olía a maíz cocido que venía de alguna cocina lejana. Terminé rápido, me limpié con periódico y me dispuse a salir, pero esa maniobra común se hizo pesada de repente. Una ráfaga helada me recorrió los empeines, como si un balde de agua fría cayera sobre los pies. Se me erizaron los vellos de las piernas y, sin saber por qué, apreté los puños hasta clavarme las uñas. Entonces lo escuché. Fue un bramido seco, profundo, parecido al gruñido de un toro que golpea la barrera antes de embestir. El ladrido del perro del vecino cayó en seco, como si la tierra le hubiera arrebatado la voz. Del otro lado del tabique, algo chocó contra los ladrillos con tal fuerza que el muro vibró y la cal suelta me cayó sobre los hombros. El golpe resonó 1, 2, 3 veces, acompasado, como un redoble de tambor sordo. Pensé en un novillo escapado, alguna bestia que hubiera tirado la tranca del corral y viniera ciego de miedo. Me levanté procurando hacer el menor ruido, apoyé la espalda contra la pared opuesta y contuve el aliento. El redoble se detuvo, seguido de un silencio tan denso que escuché como la sangre me retumbaba detrás de los oídos. Instantes después, un resuello húmedo se deslizó por el resquicio del sarán. No era la respiración de un animal, sino un soplido áspero, como el aire que se filtra por una ranura oxidada. Apreté la tranca de madera que servía de pestillo. El muro volvió a sacudirse, esta vez el golpe fue más alto, como si la cosa hubiera trepado y ahora cayera desde arriba. Recordé que el techo estaba descubierto, bastaba un brinco para asomarse. Miré hacia arriba y vi, contra el cielo renegrido, una masa oscura que se asomaba por el borde, un bulto sin forma que se estiraba en silencio. Un olor agrio, mezcla de estiércol viejo, rastrojo húmedo y algo imposible de nombrar, me crispó el estómago. Sentí como el sudor me corría por la espalda a pesar del frío. No quise averiguar qué era. Bajé la vista, me incliné, sujeté el pantalón con una mano y empujé la tranca. El sarán se abrió con un chirrido metálico. En ese instante el bulto se dejó caer. El muro tembló como si un árbol hubiera golpeado el tabicón y, en el mismo segundo, escuché un zarpazo contra los ladrillos, la unión de carne y fuerza contra barro seco. Salté fuera, sin mirar atrás, y eché a correr. La tierra se desdibujaba bajo mis pies y el aire me cortaba la garganta, pero seguí. Sentí que algo me rozaba la nuca, una brisa sucia que parecía arrastrar hojas secas. Cuando crucé la puerta de la casa jalé el cerrojo con un golpe y me quedé resollando. Julia se incorporó del catre, apenas alcanzó a preguntarme si estaba enfermo cuando un golpe doble estremeció la pared trasera, justo donde daba el fogón. La losa colgada tintineó unos instantes y luego quedó en silencio. Ella abrió la boca, la mandé callar con un manotazo. Nos quedamos pegados a la pared contraria. Afuera todo era calma, tanto que se escuchaba como las ranas croaban lejos, en la presa. El dogal del burro chocó contra la estaca un par de veces y luego nada. Parecía que el mundo aguardaba una seña para estallar. Un nuevo golpe, más sordo, sacudió la puerta. No era puñetazo ni cabezazo, sonaba a testuz de animal grande, ciego de furia. Julia empezó a rezar despacio, con la voz pegada al pecho. Yo extendí el brazo para alcanzar la escopeta de un tiro que colgaba sobre la cabecera.
Cuando el filo frío del cañón tocó mi palma, el golpe cesó. En su lugar, un murmullo hueco se deslizó bajo el umbral, palabras arrastradas, sin vocales claras, como si alguien hablara con la boca llena de ceniza. Apunté a la puerta, aunque la tranca bastaba para mantener a raya un toro. Mi padre decía que ante lo desconocido nunca se debe disparar, la pólvora abre puertas que la fe no siempre cierra. Así que me limité a sostener el arma, con los hombros tensos y la garganta seca. El murmullo se repitió, ahora detrás de la ventana que daba al patio. Julia contuvo el llanto. Un golpecito contra la madera, casi un toque cortés, nos erizó la piel. Después, nada. Permanecimos inmóviles hasta que el gallo del vecino cantó el primer kikiriki. Al asomar la aurora, me animé a salir llevando la escopeta por delante. El patio estaba revuelto, la gallinaza esparcida, la tinaja de lavar volcada, la cuerda del burro partida como por navaja. La bestia no aparecía por ningún lado. Al acercarme a la letrina se me atravesó un olor rancio que me hizo arcadas. La pared exterior lucía 3 abolladuras profundas, como si alguien hubiera estampado un carnero contra el tabique hasta hundir el ladrillo. Bajo cada dentellada, el barro estaba chamuscado y desprendía humo fino. Subí al cerro en busca del burro y lo hallé a 1 kilómetro, hocicando piedras, tembloroso, con las orejas gachas y un hilo de sangre en la frente. Lo llevé de vuelta. Al pasar frente a la letrina noté que sobre el muro chamuscado había una huella marcada en hollín, se apreciaban 4 dedos largos, parejos, sin pezuña, la palma era ancha, casi humana, pero remataba en garras que dejaban surcos en diagonal. Copié la marca en un cartón y la llevé con don Mateo, curandero de Agua Blanca. El hombre frunció el entrecejo y dijo que aquello pertenecía a un xenzontle alzado, un espíritu que imita formas de toro para guardar cruces de entierro y espantar a los vivos. Ese bicho reclama la tierra donde cayeron huesos sin misa, explicó, y busca la sangre de quien invadió su corral. Pregunté qué podía hacer. Sacó una bolsa de cal, otra de sal marina y un manojo de romero. Me indicó rodear la letrina con un círculo de cal, espolvorear sal sobre la tapa del pozo y quemar el romero al poniente durante 7 noches, sin romper el rezo del Magnificat. Así lo hicimos Julia y yo. Las primeras 2 noches, mientras la cal se encendía bajo el fulgor de la luna, escuchamos bufidos lejanos, como resoplidos de buey cansado. Después, solo grillos. Al 7º día, al apagar la brasa del romero, el aire se aclaró, el olor a estiércol quemado desapareció y el burro volvió a beber sin temblar. No hubo más golpes ni murmullos. Con el tiempo techamos la letrina y la convertimos en bodega. Más tarde, al llegar el drenaje, la derrumbé y sembré agapandos en su lugar. Sin embargo, cada agosto, cuando baja la neblina del cerro y el aire huele a pólvora vieja, puedo jurar que un bramido sordo, lejano, cruza los maizales y revienta contra el recuerdo del baño sin techo. Entonces, igual que aquella madrugada, aprieto los puños y agradezco que el miedo me enseñara a correr sin mirar atrás. Eso es todo. No necesito adornar nada, la huella quedó grabada en mi memoria como la quemadura en aquel tabique. Quien tenga oreja para los murmullos del monte sabrá cuidarse de los lugares donde la oscuridad se vuelve carne y embiste al primer descuido. Y si algún día al salir al patio sienten que el aire se enfría de golpe, no pregunten, crucen el umbral y cierren la puerta, porque hay sombras que esperan nada más el silencio para volver a golpear. Silba si quieres verme. Nunca me gustó hablar de aquella noche, pero mis nietos insisten en que lo deje escrito antes de que la memoria se me oxide. Me llamo Aurelio Lara y, cuando ocurrió todo, tenía 24 años y el mundo parecía todavía un potrero sin cercas. Era 1973 y vivíamos en La Joya, un caserío polvoriento en los linderos de Apaseo el Alto, Guanajuato. Mi único lujo entonces era Canelo, un perro criollo de pecho robusto y mirada viva que había rescatado de cachorro en la estación del tren. Canelo se desvivía por correr al anochecer. Yo trabajaba de albañil todo el día y, para despejar la cabeza, lo sacaba a trotar por la brecha que hoy llaman camino a la zona industrial, aunque en aquel tiempo no era más que un llano erizado de huizaches y nopaleras.
Salíamos sin lámpara ni compañía, la luna bastaba para distinguir los charcos resecos y las bardas caídas. Aquella tarde de agosto el aire traía olor a tierra húmeda. La tormenta de la sierra había dejado nubarrones, pero sobre el llano la noche se abría clara. Eran las 10 en punto cuando crucé la última luminaria del pueblo. Canelo iba delante, hocico al viento, la lengua colgando de gusto. El crujir de las semillas bajo mis botas era el único ruido aparte del jadeo del perro. De pronto, él se detuvo en seco, el lomo erizado, el rabo rígido. Ladró una vez, ronco, y apuntó con el hocico hacia un huizache solitario que crecía junto a la vereda. Del tronco retorcido emergió un hombre tan alto que parecía no caber bajo la bóveda de ramas. Llevaba traje negro y sombrero de ala ancha, sin polvo ni arruga, como si recién hubiera salido de un entierro elegante. No hizo ademán de asustarse por los ladridos, al contrario, sonrió con cortesía. En cualquier otro lugar lo habría tomado por forastero perdido, pero allí, entre cardenchas y zacate recio, su presencia chirriaba como rebaba en cristal. «Buenas noches», dijo con voz suave, casi amistosa. «Donde camino suelen faltarme compañía y un perro leal siempre hace falta». «¿Me lo vendes?». Sentí que la pregunta venía aceitada con miel. Canelo gruñó, encogido a mis talones. Me aclaré la garganta y respondí que no, que ese animal y yo éramos uña y carne. El desconocido ladeó la cabeza, evaluándome igual que un marchante en la feria. Bajo el ala del sombrero sus ojos brillaban sin reflejar la luna. Los segundos se volvieron espesos. Para no delatar el temblor de mis manos acaricié la nuca del perro. El tipo dio un paso adelante. Su voz seguía mansa, pero cada palabra parecía empujar aire frío. «No deberías andar solo por estos rumbos. Hay gente que se esconde entre los mezquites y le saca el corazón a quien se descuida». Le agradecí el aviso y añadí que ya me marchaba. Eché a andar despacio. Canelo retrocedía conmigo sin ladrar, solo mostrando los colmillos. Entonces el hombre habló más fuerte, clavando las sílabas en la quietud. «Si algo te apura, silba 2 veces y pronuncia mi nombre, Luz. A donde sea que vayas, apareceré». Su risa, un chasquido seco, como hueso al partirse, retumbó detrás. No esperé a que dijera otra cosa, azucé a Canelo y corrí. El corazón golpeaba en la garganta, cada sombra parecía alargarse para atraparme. Detrás de mí ya no sonaba paso alguno, pero un silbido fino, lejano, perseguía mis talones, perdiéndose entre los pastizales. Después de un trecho el perro se plantó, giró y empezó a gañir lastimero. Tuve que cargarlo, pesaba más de 20 kilos, y acelerar, tropezando con matorrales. No volteé, presentía la mirada del forastero prendida en mi nuca. El camino que solíamos cubrir en 1 hora se consumió en minutos de vértigo. Al divisar la primera casa del pueblo sentí que me aflojaban las piernas, Canelo temblaba como si lo hubieran sumergido en agua helada. Al llegar a la vivienda de mis padres caí desfallecido. Mi madre abrió la puerta alarmada. Al tocar mi frente exclamó que ardía en fiebre. Me tendieron en un catre, colocaron alcohol en las sienes y rezaron un credo para curar de espanto. Toda la noche deliré con un silbido que entraba por la ventana, un soplo que decía mi nombre y pedía al perro. Una sombra cruzaba el patio, plantaba tacones sobre la tierra y se deshacía antes del alba. 3 días tardó en bajar la temperatura. Canelo no se despegó del catre, se negaba a comer y giraba la cabeza ante cualquier crujido. Cuando pude sostenerme en pie, conté lo sucedido. Mi padre escuchó en silencio, luego buscó un rosario que había pertenecido a su madre y lo colgó del pescuezo del perro. Dijo que esa gente de negro no era de fiar, podían ser nahuales o gente de otro sitio, capaces de tentar al hombre con riquezas o favores para después cobrarle con la vida. Durante semanas evité la brecha. Sin embargo, la curiosidad es un veneno lento. Necesitaba cerciorarme de que aquel encuentro había sido real. Una tarde, armado de machete y acompañado por mi compadre Hilario, emprendí el mismo trayecto. El llano estaba igual, polvaredas, huizaches torcidos, un sol rajante. Donde recordaba el árbol solitario no hallé más que un tocón reseco, como si el huizache hubiese sido arrancado de raíz dejando un hueco negro que apestaba a leña quemada. Hilario, hombre de Temple, se persignó y dijo que allí olía a azufre.
Yo alcé la vista. En el horizonte, columnas de polvo anunciaban maquinaria y tráileres que empezarían a poblar la zona años después. El paraje perdería pronto su silencio, pero en aquel momento seguía habitado por algo sin nombre. Regresé con la sensación de llevar un clavo bajo la piel. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché dos silbidos agudos fuera de la ventana, exactos, espaciados, y el murmullo casi cariñoso de una voz que pronunció mi apelativo. Canelo se erizó y lanzó un gemido bajo. Me incorporé. El cuarto olía a tierra mojada reciente. No hubo más. El silencio se apretó hasta el amanecer, y con la primera luz me juré no salir jamás tras la puesta del sol. Han pasado 50 años. La brecha es ahora avenida asfaltada, donde crecía el Huizache se alza una nave industrial con muros de lámina. Sin embargo, cada tanto, alguno de los vigilantes refiere haber visto a un hombre muy alto, vestido de negro impecable, que pasea al filo de la barda y pregunta por un perro color canela. Nadie sabe de quién se trata, las cámaras nunca lo captan y los perros guardianes se quedan mudos cuando él se acerca. Conservo aún el rosario que mi padre colgó a Canelo. El perro murió viejo, dormido al pie de mi cama, sin ladrar por última vez. Antes de enterrarlo en el patio le retiré el rosario y lo guardé en la cómoda. Algunas noches, cuando el viento sopla desde el polígono industrial, el rosario tintinea solo, como si alguien con manos huesudas lo sacudiera despacio. No sé qué habría ocurrido si aquella noche hubiese vendido el perro, o si en mi huida hubiese pronunciado la palabra luz, un nombre que, en boca de aquel hombre, se volvió contraseña de otro mundo. Imagino que basta un silbido para invitarlo a entrar. Y aunque la nostalgia a veces me muerda, extraño la oscuridad limpia del llano y el trote confiado de Canelo. Cada vez que la tentación me ronda recuerdo el sudor frío, el aliento de azufre y el brillo sin luna en unos ojos que no parpadeaban. Cuento esto para mis nietos, no por entretenerlos, sino para que entiendan que el progreso levanta fábricas y paga jornales, pero bajo el asfalto persiste la misma tierra que antaño parió leyendas. Y en alguna grieta, tal vez hoy mismo, un hombre de traje negro aguarda a que alguien silbe 2 veces para ofrecerle un trato, la promesa de compañía a cambio de algo que jamás imaginará el precio. Si un día caminan solos por un camino sin faroles y escuchan que pronuncian su nombre con voz dulzona, hagan lo que yo no pude, echen a correr sin responder, abracen fuerte a su perro y jamás, jamás miren atrás. El oro que respira. Me llamo Adrián Castellanos, nací en 1942 y pasé la mitad de mi vida en el rancho Las Alazanas, enclavado entre mezquites y nopaleras al norte de San Luis Potosí. Hoy la gente cree que los sustos del monte son cuentos para espantar chamacos, pero lo que voy a relatar sucedió tal como lo guardo en la memoria, sin adornos, sin testigos que me hagan segunda y sin otra prueba que las cicatrices que aún queman cuando cambia el tiempo. Corría el verano de 1976. Mi mujer, Clara, había muerto de fiebre tifoidea 2 años antes y me dejó con 2 hijas pequeñas, Estela, de 5, y la chiquita, Alma, que no levantaba ni 4. Vivíamos en la casa que construyó mi padre, adobe grueso, piso de tierra apisonada y un cuarto único dividido con una cortina de manta. Afuera estaba el corral de los chivos y un jacalito que usaba de cuarto de aperos. No teníamos luz eléctrica ni agua entubada. La noche se alumbraba con lámparas de petróleo que olían a nostalgia vieja. Aquel mediodía abracé la sombra fresca del mezquite mientras tallaba la ropa en la batea. Estela correteaba mariposas y Alma hacía montoncitos con la tierra. De pronto, desde el interior de la casa, se oyó un golpe seco, como si una silla se desplomara. Solté la tabla y corrí. Estela venía detrás, chillando que un perro grande había querido llevarse a su hermana. Encontré a Alma llorando, medio hundida debajo del catre. La saqué a rastras, en la espalda traía 3 surcos rojizos, paralelos, tan finos como los rasguños de un gallo, pero largos hasta la cintura. No sangraban, parecían quemaduras recientes, calientes al tacto. Mientras la calmaba, Estela balbuceó lo que había visto, una sombra plana, sin ojos ni forma, emergiendo de debajo de la cama, le tomó los tobillos a la niña y empezó a arrastrarla. Cuando Estela gritó, la sombra se esfumó. Miré bajo el catre. Solo vi tinajas vacías,
polvo y la marca borrosa de algo que se había arrastrado en la tierra formando una media luna. No había roedores ni culebras, nada. Sentí el corazón en la garganta y, a falta de mejor idea, empujé el catre contra la pared, atranqué la puerta y llevé a las niñas al jacal de aperos. La tarde se volvió lenta, cargada de zumbidos. No me animé a regresar hasta que el sol casi tocaba la sierra. Al entrar, un olor acre, mezcla de tierra removida y animal mojado, impregnaba el cuarto. Me acerqué al catre, la media luna de huella se había alargado, como si algo hubiese salido otra vez, hurgado el piso y vuelto a meterse. Allí, justo bajo la cabecera, la tierra estaba blanda. Con la navaja rasqué unos centímetros y la hoja chocó con madera. Era la tapa de una caja antiquísima, ennegrecida por humedad y grasa. La levanté lo suficiente para ver que dentro relucía metal viejo. Metí la mano, monedas gruesas de 8 escudos, una gargantilla de filigrana y varias piedras color ámbar. Con cada pieza que mi mano tocaba, la habitación pareció exhalar un susurro tibio, como un resuello contenido en barro. Entonces la lámpara de petróleo, colgada de un clavo, se apagó sin soplo ni viento. La penumbra tragó la figura del catre. No supe cuánto tardé en reaccionar. Corrí con la caja hasta la puerta, pero ésta se azotó antes de que pudiera abrirla. El tirón fue tan violento que el cerrojo se quebró y la tranca quedó colgando. El aire se heló de golpe. Detrás de mí, algo se deslizó sobre el polvo. La caja tembló en mis brazos y las monedas tintinearon como campanas diminutas. Una voz de mujer murmuró, baja, desde el hueco del catre. No era español ni náhuatl, eran sílabas arrastradas, un canto seco que terminaba siempre en la misma nota aguda. Sentí un mareo espeso, por la lámpara apagada o por el miedo. Volví la mirada, una sombra densa florecía bajo el catre, subiendo en espiral, hasta formar la silueta de un busto femenino sin rostro, un hueco negro donde deberían ir los rasgos. A cada instante se hacía más alta, más definida. La caja se me resbaló. Las monedas rodaron. En cuanto tocaron el suelo, la sombra retrocedió, aplastada contra la tierra. La lámpara se encendió sola. El cuarto recuperó el color, pero el aire siguió cortante. Recogí 2 monedas, pesaban como la culpa, y metí la caja bajo el brazo, golpeé la puerta hasta que la bisagra cedió y salí al patio. Las niñas miraban desde el jacal. Cerré el cuarto con un candado y oculté la llave. Aquella noche no dormimos. Cada hora la puerta vieja crujía, como si alguien la empujara desde adentro. El canto regresó, tenue, mezclándose con el aullido de los coyotes. Meneé la lámpara hasta que amaneció. Al alba llevé a las niñas a casa de mi comadre Filomena y, de allí, fui elegido a buscar al viejo Silvestre, hombre curtido que conocía letanías contra brujería. Al mostrarle las monedas, su rostro se secó. Dijo que eran parte de entierros bendecidos a la fuerza, tesoros que atraen al que los toca, pero custodias pagadas con sangre. Contó que en los años de la cristiada, gente de los cerros escondió oro en agujeros bajo los jacales, para que nadie más lo reclamara. Sacrificaban gallos o niños recién nacidos y colgaban la vida a la sombra de alguna bruja. Esa sombra, me explicó, no libra el tesoro hasta que cobra la misma sangre que lo amarra. Le pedí ayuda. A mediodía llegó con 3 campesinos y una mula cargada de sal gruesa, ruda, copal y un crucifijo de madera negra. Rompimos los muros de la casa. Allí, en la penumbra, Silvestre rezó letanías mientras yo excavaba alrededor del catre. Desenterramos un pozo de 1 metro. Al fondo yacía un saco de estopa podrida con más monedas, medallas y dientes humanos ensartados. Bajo eso, encontramos huesos menudos de bebé, aún envueltos en rebozo roído. La tierra hedía como cuero quemado. Silvestre roció sal y copal, su voz retumbaba. El aire se arremolinó sobre el pozo, una columna negra se alzó, giró sobre sí y escapó por la rendija del techo con un chillido de ave. El silencio fue tan repentino que escuché mi corazón retumbar en los oídos. Quemamos los huesos y las monedas en un hoyo fuera del rancho, fuego azul que tardó horas en apagarse, y sellamos la tumba con cal viva. Desde aquella tarde la casa quedó muda. Vendí las cabras y me fui a vivir con mi comadre, lejos de las alazanas. Los rasguños en la espalda de Alma cicatrizaron,
aunque aún conserva 3 líneas opacas como si la piel recordara las garras. Yo arrastro un temblor en la mano derecha, no sé si de edad o de aquel oro que latía. Han pasado casi 50 años. A veces, cuando la noche calla súbitamente y el viento huele a copal quemado, creo escuchar un canto de cuna que sube desde la tierra. En esos momentos aprieto el crucifijo negro que Silvestre me regaló antes de morir y recuerdo que el oro que respira siempre ansía volver a abrir los ojos.